Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Cimarronas, el podcast del Movimiento Nacional Cimarrón, un espacio para reflexionar sobre la historia, los desafíos y las luchas del pueblo afrocolombiano. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el profesor Pedro Hernando González Sevillano, docente e investigador de la Universidad Santiago de Cali, con más de 30 años de trayectoria académica y una voz indispensable para comprender los procesos históricos de exclusión que han afectado a las comunidades afrocolombianas, especialmente en el Pacífico. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es gratificante ver que haya este tipo de estrategias, digo yo, en beneficio de la población afrodescendiente y afrocolombiana, porque si algo hace falta es precisamente la difusión de una realidad que hasta ahora empieza a ser conocida en una dimensión diferente. Así que yo me siento muy honrado y sobre todo muy orgulloso de ser tenido en cuenta para poder comentar con ustedes la investigación de lo que es el pueblo afrodescendiente, afrocolombiano, con especialidad en la región del Pacífico de Colombia. Antes de entrar en materia, quería preguntarle sobre su historia personal. ¿Qué lo llevó a dedicar parte de su vida a investigar las raíces de la desigualdad que vive la población afrocolombiana? Y asimismo, si hubo algún hecho o experiencia que haya marcado esa decisión. Sí, desde luego, ¿no? Hay razones muy valiosas. En primer lugar, pues yo soy un hombre del Pacífico, nací en el Pacífico colombiano, en un pueblo llamado Guapi, en la costa caucana de Colombia, y desde muy joven me interesó mucho la historia. En el colegio, pues siempre me llamó mucho la atención lo que nos contaban, la poca historia que nos contaban, y entonces desde muy joven logré hacer una pregunta. Esa pregunta es: ¿por qué donde hay tanta riqueza hay tanta pobreza? Dada la información recibida de que el Pacífico fue especialmente rico para los invasores, para los que llegaron de Europa. Y entonces yo veía la realidad siendo un niño. ¿Por qué entonces hay tanta pobreza? Rodea tanta pobreza a esta población. Otro factor que me llevó que definitivamente a tomar este rumbo fue la comprobación de que la historia que me contaron era una historia falsa. Yo pude, a raíz de mis estudios en España, pude visitar algunos archivos, conseguir algunas obras y conversar con algunos profesores especialistas. Y entonces yo me di cuenta que había una historia distinta que no me la habían contado a mí, pero que yo, de una manera irresponsable, la había replicado. Yo vine a Cali como profesor de Historia de Colombia al Colegio INEM, Jorge Isaac de Cali, y yo enseñaba lo que veía en los libros, pero no tenía una conciencia crítica que me permitiera a mí contrastar lo que estaba en el libro con otra realidad también, que era posible hacer una digregación de ese proceso. Entonces, esa situación, por ejemplo, a mí me enseñaron que Guapi, mi pueblo, fue fundado por un español llamado Manuel de Valverde en 1772. Pero yo tengo documentos sacados del archivo de Indias en Sevilla, donde muestra que este señor Manuel de Valverde había salido el 7 de agosto, el 7 de marzo de 1619, es decir, 153 años antes. ¿Cómo era posible que hubiera fundado al pueblo de Guapi? Y todavía está la incógnita, porque pues no se ha podido encontrar el apoyo suficiente para ir dilucidando. Lo mismo pasa con Tumaco, con Barbacoas, con Buenaventura. Todas esas historias del asentamiento de estas poblaciones no está claro. Entonces, esas razones me llevaron a mí a tomar la decisión de dedicar el resto de mi actividad académica a darle respuesta a esos interrogantes. Una de las reflexiones fundamentales es entender por qué la población afrodescendiente en Colombia y particularmente en el Pacífico colombiano presentan los índices más bajos de desarrollo. Para ello, usted nos ha propuesto mirar hacia atrás. ¿Qué ocurrió en ese primer encuentro entre europeos, indígenas y africanos en el Pacífico colombiano? ¿Qué estructuras se instauraron desde ese entonces? Muy bien. De todos modos, yo tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto que se llamó Descubrimiento del Océano Pacífico, 500 años después, precisamente para conmemorar los 500 años en el 2013, y entonces pude encontrar elementos que jamás había escuchado siquiera. Por ejemplo, que en el listado de los 67 europeos que salieron al Pacífico el 27 de septiembre de 1513, no el 25,
como aparece en los libros, ¿no? Venían dos negros, Ñuflo de Olano y Juan de Beas. El uno era negro, el otro era, dice, era loro, es decir, color, era mulato. Estos no eran esclavos. Ellos eran mineros que se habían vinculado a la faena, es decir, a la búsqueda de las aventuras. Una vez, hacía 7 años que Cristóbal Colón pues, había llegado a América y ya se tenía informaciones muy valiosas en España sobre la riqueza posible que había acá. Por eso salieron al Pacífico, por las informaciones recibidas en la zona del Darién. Entonces me puse a averiguar por qué estos señores no han aparecido en la historia. Entonces se encuentra uno que por el solo hecho de ser negros, a los únicos que se les muestra el color de la piel es a ellos dos. Dice Ñuflo de Olano de color negro y Juan de Bea de color loro, o sea, mulato. Luego me puse a buscar si habían llegado conquistadores negros y precisamente sí llegaron con conquistadores negros, pero a todos ellos han tratado de ocultarlos, de invisibilizarlos. Entonces, ese encuentro, ¿no?, en el Pacífico muestra desde ese momento que hay una exclusión muy interesante, muy comprobada. Por ejemplo, el caso de Tumaco. Tumaco fue un indígena de la zona del Darién del Pacífico al cual conoció Vasco Núñez de Balboa. Y a los tumaqueños los han emparentado con eso cuando este señor Tumaco jamás salió de su territorio, ¿no? Era un pescador de perlas y por eso Tumaco lo llaman la perla del Pacífico. Es decir, que yo he encontrado que en ese encuentro no se ha contado realmente la historia como es. La historia ha sido tergiversada desde una visión eurocéntrica y en perjuicio de las comunidades del Pacífico colombiano. Dentro de sus análisis, usted ha planteado que el derecho colonial pues claramente no fue neutro, sino que fue un instrumento poderoso para mantener la exclusión. ¿Podría explicarnos cómo operaban estas leyes? ¿Qué implicaciones concretas tenían para las personas de piel negra durante la colonia? Sí, el derecho indiano estaba dividido en dos partes. Una legislación para indígenas y otra legislación para esclavizados. Pero hay que tener en cuenta algo, Ernesto. Es que la esclavización del africano no empezó inmediatamente. Hubo el que encuentro en América entre Europa y América. Los primeros esclavizados fueron los indígenas y cuando ellos entraron en franca desaparición es cuando al padre Bartolomé de las Casas, que había llegado acá como encomendero, escuchó el famoso discurso del padre Antonio de Montesinos, que se llama el discurso de Adviento, la voz que clama en el desierto. Entonces eso lo hizo reflexionar, abandonó su condición de encomendero y se hizo sacerdote en España y volvió como defensor de indios. Y él fue quien propuso la traída de los africanos, ¿no? Él tenía cierta importancia en la casa de contratación, en las autoridades que manejaban el contacto entre América y Europa, y entonces ahí es cuando empieza lo que se llama la trata negrera transatlántica, y eso sucede más o menos después de 1550. Eso de que todos los negros que llegaron acá a América vienen en condición de esclavizados, eso es falso. Eso no es verdad, porque desde el primer momento en las naves que cursaron, las 3 naves que cruzaron el Atlántico, venían personas de color negro. Se menciona a Juan de las Canarias, un negro inversionista que venía amigo de Colón, precisamente que venía en la nave Santa María con Colón. Venía un joven también llamado Diego Méndez, que era de negro y era el asistente de Colón. El timonel era de piel negra. Entonces, esa historia de esclavización ha sido también tergiversada en perjuicio de los africanos, de los descendientes de los africanos que llegaron ya en condición de esclavizados, pero eso fue después de que la conquista ya había logrado conocer muy bien el territorio y habían tomado la decisión de quedarse a vivir definitivamente en las tierras de América como una colonia española. A ver, en el Pacífico, como te decía, llegaron dos conquistadores, no dos esclavos, Ñuflo de Olano y Juan de Beas, pero también posteriormente llegaron conquistadores negros, que al igual que los conquistadores europeos, aprovecharon para descubrir, para conquistar el territorio. Ahora bien, en un primer momento la población negra era muy escasa.
Eso cambia cuando se toma la decisión de proteger a los indígenas a cambio de la esclavización de los africanos. En ese momento se volvió el negocio más importante, más lucrativo que había en ese momento, que era la traída de negros desde África. Hay que tener en cuenta también que en ese negocio participaban los mismos africanos, que eran los que capturaban a sus hermanos y los entregaban a los negreros que llegaban a África, pero ellos los esperaban en la costa, ellos no entraban al continente a capturar negros. Eso era una actividad directamente realizada por los mismos africanos. Entonces, el rol de ellos acá siempre fue un rol de, con excepción de Ñuflo y de Juan de Veas, que eran mineros, a ellos se los encuentra entregando oro en la casa de fundición, ¿no? Ellos eran mineros común y corriente. No había una condición de esclavización, porque hay que tener en cuenta que era muy distinta la situación acá en el Pacífico que la que se presentaba en Santo Domingo, ¿no? En la isla La Española. Allá también llegaron algunos negros esclavizados, pero pues en cantidades muy pequeñas. Entonces, ese proceso debe conocerse de una mejor manera, porque no eran las mismas condiciones. No es lo mismo el Pacífico colombiano que la ubicación de Santo Domingo, donde se concentraba la mayor parte de la conquista, hasta que después de la salida al Pacífico en 1513, 20 años después se llega al Perú. Llega Pizarro con Diego de Almagro y el padre Hernando de Luque. Entonces se hace un proceso que se llama el proceso de conquista de América. Se conoce el territorio y se dan cuenta el potencial tan grande de riquezas que hay. Los incas ya tenían un imperio muy desarrollado, pero desafortunadamente los conflictos internos entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, que eran los descendientes del último emperador inca, Huayna Cápac. Entonces, por esas guerras civiles, los españoles pudieron fácilmente conquistar el territorio inca. Y si cayó un imperio como el inca, los demás territorios eran fácilmente dominados por los españoles, sobre todo por la superioridad de las armas que utilizaban. La independencia de Colombia en 1819 prometía libertad, pero usted sostiene que para los afrodescendientes la estructura colonial persistió. ¿Qué cambió y qué no cambió después de la abolición de la esclavitud en 1851? A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los que ganaron la guerra de independencia fueron realmente lo que se llaman los ejércitos de las castas, negros, mulatos y zambos. Fueron los que entraron al campo de batalla y ganaron las guerras precisamente a cambio de su libertad. En un primer momento nosotros vemos que los negros participaban en cualquiera de los dos ejércitos, ¿no? Hasta que definitivamente pues Bolívar y sus estrategias logró que participaran en contra de España. Hace algún tiempo, en varios aeropuertos del país, el ejército de Colombia mostraba una foto que decía homenaje al ejército libertador. Pero yo me acerqué, lo vi en Tumaco, lo vi en Quibdó, vi esas fotos en aeropuertos y no aparecía ningún negro. Entonces escribí un articulito que se llama ¿Y los negros y los soldados negros dónde están? Porque no se les reconoce que realmente los que ganaron la guerra, los que entraron al campo de batalla, los que dieron toda su fuerza libertadora fueron los ejércitos de las castas. Y a ellos no se les ha reconocido. Por ejemplo, en eso que te muestro, el ejército realmente ocultó, invisibilizó a los negros cuando fueron ellos los que ganaron las guerras. Entonces, por ejemplo, el caso del Perú. Es muy conocido el caso de los 250 negros que llevaron desde el río Andágueda, en el Chocó, los llevaron hasta el Perú y ganaron la guerra. Y a ellos les dieron la libertad. Esos fueron llevados por José María Córdoba y ellos ganaron la guerra, pero desafortunadamente la historia, la historiografía tradicional los invisibiliza, no los tiene en cuenta, ¿no? Entonces, ese es otro proceso que tenemos que superar para poder entrar en igualdad de condiciones, porque la historia no se ha contado realmente como es y podíamos ver diferentes casos, cómo se oculta, cómo se invisibiliza al negro. La batalla de Boyacá fue el 7 de agosto de 1819. Y el crédito se lo dan a un niño llamado Pedro Pascasio Martínez, que era un niño que estaba allí, que apoyaba al ejército, especialmente le lavaba los caballos a Bolívar. Y aparece que él fue quien capturó a José María Barreiro.
Y no dicen que quien lo capturó fue el negro José, un soldado de 25 años que salió a patrullar armado acompañado del niño. Entonces, todos los libros de historia dicen que no, le dan el crédito a Pedro Pascasio Martínez. Un niño, ¿cómo iba a capturar a un general del ejército español como era José María Barreiro? Es decir, que la historia nos ha ido contando cuentos que afortunadamente, pues hoy de una manera lenta, eso sí, venimos descubriendo y venimos encontrando que hay una historia diferente que merece también ser estudiada, ser conocida y ser escrita. Entonces, para el negro no cambió la situación, ¿no? La ley de la esclavización, de la abolición de la esclavitud, no se debe a una benevolencia del gobernante colombiano. Se debe a que la esclavización se hizo insoportable. Ya económicamente no era rentable tener negros, porque el esclavista tenía que suministrarles alimentación, vivienda, salud, y era preferible convertirlos en jornaleros, ¿no? Y muchos de ellos pues se vincularon a esas actividades, pero para ellos la independencia no significó absolutamente nada. Yo acabo de terminar una investigación y un artículo que se llama La vinculación y aportes de la intelectualidad afrodescendiente a la construcción de la nacionalidad colombiana en la transición 1870-1950. Nosotros vemos que después de la batalla de Boyacá, que se dice que fue la independencia de Colombia, que yo creo que no, eso fue lo del departamento de Cundinamarca. Otras regiones todavía siguieron en procesos de guerra de independencia. Se pudo ver que el país entró en un estado muy difícil. Durante 11 años estuvimos unidos en lo que se llama la Gran Colombia, la República de Colombia. Pero en 1830 muere Bolívar, ¿no? Y estos territorios se disuelve la Gran Colombia y vemos que nuestro país entra en un estado de inestabilidad muy grande. Por eso vemos que hubo muchas constituciones con una visión más federalista que centralista. Entonces, solamente hasta después de 1890, de 1870, empiezan los primeros afrocolombianos, que llamamos los primeros que lograron entrar a las universidades y hacerse notables, como Candelario Beso, Jorge Artel, empezaron una campaña muy importante para poder visibilizar, porque Colombia realmente obtuvo la libertad, pero las consecuencias y los atavismos al modelo colonial siguieron vigentes en Colombia. Todavía es posible ver eso, aunque se ha roto un poco, aunque ya hay algunos avances, pero todavía Colombia sigue siendo un país muy, muy, muy racista, muy racista. Y entonces, la situación para el negro con la abolición de la esclavitud no cambió. No, eso no ha cambiado. Y todavía hay procesos que deben ser ajustados para lograr la verdadera participación en igualdad de condiciones en nuestro país. Ya avanzando al siglo XX, con la Constitución de 1991, el desarrollo de la Ley 70, donde se reconocen derechos colectivos a las comunidades negras, en general a la población afrocolombiana. ¿Qué ha significado esto para el Pacífico colombiano? ¿Esto fue suficiente? ¿Qué se dejó por fuera? Muy poco, muy poco. Realmente hay dos tomos de leyes en favor de la población afrocolombiana. Hay dos tomos de 700 páginas donde hay toda cantidad de leyes, de decretos, de acuerdos en favor de la población afrocolombiana. Y cuando usted compara, lo que ve es hay una figura que yo he denominado la dicotomía entre lo formal y lo real. Una cosa es lo que se escribe en el papel, como efectivamente están escritos toda una cantidad de leyes y decretos a favor de la población afrocolombiana, pero cuando se ve en la realidad se encuentra que es muy poco lo que se ha avanzado. Entonces, una ley no se le niega a cualquiera, dicen los políticos, a cualquiera se le da la ley que quiera, pero de ahí a que se cumpla no ha sido posible. Y vemos que en el Pacífico las condiciones no son las mejores. Ahora, hay algo agravante que ha venido para el Pacífico, que es el conflicto armado, que llegó acá pues de una manera muy cruel y muy desastrosa. Pero la abundante normatividad a favor del pueblo negro no ha dado ningún resultado. Todavía estamos en condiciones de desventaja. No hay un proceso elevado de mejoramiento de la población. No lo hay todavía. Todavía estamos pendientes de que esas normas, esa cantidad
de decretos, de leyes, surtan su efecto, pero todavía estamos muy lejos, a pesar de que se han hecho algunos avances después de la ley 70, que hoy ya requiere también de ajustes muy importantes, porque para la fecha era, digamos, era válida, pero hoy en día hace falta una nueva reglamentación y un nuevo proceso de adaptación a las normas que allí se imponen. ¿Qué relación podría hallarse entre un pasado colonial y un presente desigual? En ese sentido, yo hablo que en Colombia los últimos gobiernos nos han demostrado que todavía existe el despotismo ilustrado. Los déspotas ilustrados de la ilustración en Europa, en Francia especialmente, hablaban todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Acá en Colombia tú ves que eso se repite con mucha claridad. Todo para negros, para afrocolombianos e indígenas, pero lejos del gobierno. Nosotros no tenemos participación política importante. O sea, dos curules en la Cámara de Representantes realmente no significan mucha cosa porque no tienen la fuerza suficiente para generar cambios, generar consensos y generar procesos que apoyen a la población. Son usurpados por otros grupos que no tienen mucha relación con la población afrocolombiana. Entonces, es muy difícil en Colombia encontrar un obispo negro. Creo que el primer obispo negro hace 1 o 2 meses recién apareció en el Chocó. En Colombia no se ven pilotos negros. En Colombia no se ven ministros negros. Por ahí aparece uno, pero es algo verdaderamente raro. Entonces yo creo que el sueño es la búsqueda de la participación política en igualdad de condiciones. Porque hemos demostrado que en términos de academia, en términos de procesos políticos, económicos, estamos en condiciones de participar, pero la estructura del país está pensada precisamente para eliminar, para invisibilizar al que ellos consideran que no hace parte de la nacionalidad. Así que uno de los elementos fundamentales es la participación política, pero independientemente de los partidos tradicionales. Cuando tú vas al Pacífico, ves que allá todo el mundo dice, vive el Partido Liberal, vive el Partido Conservador, pero ellos no saben, pero el que lo grita no sabe qué es realmente el Partido Conservador y cuáles son sus principios básicos filosóficos. Creen que el Partido Liberal es tener un trapo rojo o un trapo azul. Y entonces eso ha retrasado también mucho el proceso de reivindicación. Ahora también hay otro fenómeno que hemos encontrado, que es el fenómeno de que al interior de las comunidades han aparecido algunos afros que se conocen popularmente como los afroconvenientes, que son personas afro que se vinculan al sistema, se enriquecen con la voz de la afrocolombianidad, pero realmente su participación y sus efectos son muy escasos. Entonces, allí tenemos que ponerle mucha atención, porque mientras no tengamos poder político y económico, la situación siempre va a ser de desventaja. ¿Por qué no se ha materializado esa transformación? ¿Dónde están los mayores cuellos de botella? Yo creo que el verdadero cuello de botella es el racismo. El racismo no ha sido superado en Colombia. Y además, por ejemplo, yo tuve una experiencia que me permitió ver cosas que no desde afuera no se ven. Yo fui invitado a participar como relator de la Comisión para la formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras para el gobierno de Iván Duque. Y pude conocer muy de cerca lo que pasa allá. Hay una cantidad de organismos, de mecanismos, que la espacio de consulta previa, bueno, hay una cantidad de organismos creados, pero eso no produce nada. Eso se van en unas discusiones bizantinas que no producen realmente ningún efecto. Y ya les tienen, el tiro se lo tienen medido, les dan dinero y con eso se acaba la propuesta. Yo participé y me di cuenta que eso es un saludo a la bandera. Eso es un mandato de la ley 70, de que paralelamente debe haber una comisión para formular el plan de desarrollo de los afrodescendientes, pero realmente eso no genera ningún tipo de avance. Eso no genera avance. Entonces yo creo que la orientación debe estar en superar desde la parte política y económica esa desigualdad que hasta hoy se ha hecho presente en la historia del pueblo afrodescendiente. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos que aún enfrentamos como población afrodescendiente en Colombia? ¿Y qué papel deben jugar la memoria histórica, la educación y la acción colectiva para construir un verdadero proceso de reparación y desarrollo?
Sí, de verdad, la respuesta surge inmediata, ¿no? Es el dicho popular reza que pueblo que desconoce su historia está condenado a repetir. Y aquí todavía la mayor parte de los afrocolombianos no conocen una historia real porque se les ha contado una diferente. Ahora, hay otro fenómeno también. Para surgir, el único camino que sirve para superar las desigualdades es la formación profesional y ojalá de alto nivel. Es un cambio que es perceptible acá en el Pacífico. En la Universidad de Santiago de Cali hicimos una experiencia de un proyecto llamado Ampliación de la cobertura de estudiantes afrodescendientes a la Universidad de Santiago de Cali. Entonces, eso abrió la posibilidad de que muchos estudiantes, hombres y mujeres, vinieran y se vincularan a la universidad. Ese camino es fundamental. Por ejemplo, hay un hecho evidente. Ernesto, si tú miras la historia del Pacífico hace 10 años hacia atrás, las mujeres del Pacífico venían a la ciudad de Cali y a las otras ciudades en condición de muchachas del servicio. Hoy en día las muchachas del Pacífico vienen a la universidad. Ese es un cambio perceptible, lento, pero tiene la condición de que es irreversible. Yo creo que ese es el camino, el brindar posibilidades a que tanto talento que hay en el Pacífico, porque el Pacífico produce más talento humano que oro y platino, pero la mayor parte de ese talento se pierde por falta de oportunidades. Ahora venimos hablando también de que hay universidades, por ejemplo, una universidad para Guapi. Bueno, eso requiere de un análisis un poquito más profundo, pero sí vemos que la educación, la formación profesional de los estudiantes, de los jóvenes de la región Pacífico es el camino que les abrirá la posibilidad de superar todas las dificultades y las desigualdades. Profesor Pedro, muchas gracias por acompañarnos en Voces Cimarronas. Creo que sus palabras nos ayudan a mirar con mayor profundidad el pasado para comprender el presente y poder transformar el futuro. Nuevamente, mil gracias. ¿Tiene algún comentario adicional? No, sencillamente agradecerle la posibilidad de participar y de comentar pues algunas de las investigaciones que a mí me han mostrado que hay una historia completamente diferente y animarlos a ustedes a que desde este espacio se abran posibilidades para mirar un país, lo que se llama la verdadera Colombia, realmente multiétnica y pluricultural. Yo veo con mucha satisfacción y con mucho optimismo esa labor que ustedes vienen haciendo. Así que yo les doy un abrazo de fraterno, de hermandad, de amistad, para que estos eventos y estas estrategias que se están implementando den los resultados que todos esperamos en beneficio de toda la población colombiana, con especialidad la población afrocolombiana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A nuestros oyentes, les invitamos a seguir conectados con este espacio de pensamiento y memoria afrodescendiente. Nos escuchamos en un próximo episodio de Voces Cimarronas.